¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con un actor famoso cuando los reflectores se apagan, cuando el teléfono deja de sonar, cuando los contratos desaparecen y el dinero que parecía infinito simplemente se acaba? En la televisión eran intocables. El galán de la novela de las 9, la villana que todo México odiaba, el cómico que te hacía llorar de risa después de la cena. Eran parte de tu casa, de tus noches, de tu vida sin que te dieras cuenta. Ganaron fortunas, llenaron teatros, vivieron como si los aplausos nunca se fueran a acabar. Solo que se acabaron. Y cuando se acabaron, para muchos el dinero ya no estaba, la salud ya no estaba y la familia tampoco. Y varios de ellos fueron a parar al mismo lugar. Un edificio en el barrio de Mixcoac, en la Ciudad de México, con 78 cuartos y una historia que empezó con Cantinflas hace más de 80 años. Ese lugar se llama la casa del actor. Pero, ¿cómo es vivir ahí realmente? ¿Los cuartos son dignos? ¿Los actores están bien atendidos? ¿Pagan algo o no pagan nada? ¿Y quiénes son los famosos que hoy caminan por esos pasillos? Hoy vas a conocer ese lugar por dentro. Vas a saber quiénes están ahí, cómo llegaron y qué pasó con sus vidas cuando la fama se terminó. Y empezamos entrando a la casa, porque lo que hay adentro te va a sorprender. Todo empezó con una imagen que a Cantinflas le partió el alma. Corría el año 1940 y Mario Moreno, que para ese entonces ya era el comediante más grande que había dado México, se enteró de algo que no podía creer. Dos actrices retiradas, Enriqueta Monjardín y Elvira Tubet, mujeres que en su momento habían brillado en el cine mexicano, estaban viviendo prácticamente en la calle, sin dinero, sin trabajo, sin nadie que volteara a verlas. Actrices que todo el país había aplaudido, olvidadas como si nunca hubieran existido. Cantinflas las buscó, les consiguió un techo y en ese momento tomó una decisión que cambiaría la historia del espectáculo en México para siempre. El 20 de febrero de 1944 inauguró oficialmente la Casa del Actor en el barrio de Mixcoac, en la Ciudad de México. Y no lo hizo solo. A su lado estaban figuras enormes: Fernando Soler, Virginia Fábregas, Jorge Mondragón y Jorge Negrete. Todos juntos, todos convencidos de que ningún actor mexicano debería terminar sus días en la calle. Ese día, Cantinflas dijo algo que se quedó grabado: que ahí sus compañeros ya no morirían solos, ni pobres, ni enfermos, ni olvidados. Que ya tendrían un hogar y una familia. Suena bonito, pero ahora viene la pregunta que todo mundo se hace: ¿cómo es realmente ese lugar por dentro? Y aquí te va la verdad. La casa del actor no es un hotel, no es una residencia privada ni nada que se le parezca. Es un asilo para actores retirados que ya no tienen los recursos ni la familia para sostenerse por su cuenta. El edificio tiene 78 cuartos, habitaciones pequeñas, modestas, con lo justo para vivir. Una cama, un mueble, un baño, nada de lujos. Algunos actores tienen fotos de sus épocas de gloria pegadas en las paredes, recortes de periódico amarillentos, algún premio viejo guardado en un cajón, recuerdos de una vida que ya quedó muy lejos. Hay quienes dicen que caminar por esos pasillos es como recorrer un museo de la televisión mexicana, solo que las piezas del museo siguen vivas. Además de los cuartos, la casa tiene un teatro con capacidad para 200 personas, una capilla y áreas comunes donde los residentes conviven, comen juntos y pasan los días. Hay servicio médico, enfermeras las 24 horas y alimentación completa. Todo eso sin que los actores paguen un solo peso de renta. Pero aquí viene un detalle que casi nadie conoce. Para poder vivir ahí, los actores tienen que haber cotizado al menos 15 años en la ANDA, que es el Sindicato de Actores de México. A cambio, reciben una pensión de aproximadamente 3,500 pesos al mes. Nada más que esa pensión no se la quedan ellos. Prácticamente toda se revierte a la casa para cubrir los gastos de su propia comida, su propio médico, su propia cama. Y como extra, la institución les da lo que llaman un domingo. 160 pesos al mes para que compren lo que quieran. 160 pesos. Con eso, hoy no te alcanza ni para una despensa básica. Y la situación de la casa no es nada sencilla. En 2025, el comediante Jorge Ortiz de Pinedo denunció que la ANDA le debe a la casa más de 34 millones de pesos. En 2021, el lugar estuvo a punto de cerrar, con 38 actores adentro. Ha sobrevivido gracias a donativos, eventos benéficos de compañeros del medio y a la herencia que dejó la escritora Caridad Bravo Adams, que donó la mitad de sus derechos de autor para que la casa siguiera en pie.
Esa es la realidad. Un lugar que Cantinflas creó con todo el corazón, pero que hoy se mantiene con las uñas. Y lo más fuerte no es el edificio ni los números, son las personas que viven adentro, actores que tú y yo crecimos viendo. Y el primer caso que te voy a contar es uno que te va a dejar sin palabras. Si creciste en México viendo cine de comedia, seguramente te acuerdas de Tuntún. Su nombre real era José René Martínez, y durante los años 80 fue uno de los cómicos más reconocidos del país. Bajito, carismático y con una energía que se sentía en cada escena. Tuntún se hizo famoso participando en películas de sexicomedias y en comedias populares que llenaban las salas de cine. Era de esos actores que no necesitaban ser protagonista para robarse la pantalla. Bastaba con que apareciera unos segundos para que el público se empezara a reír. Pero lo que pasó con su vida fuera de las cámaras es algo que muy pocos conocen. Con el paso de los años, las oportunidades de trabajo comenzaron a desaparecer. El cine cambió, las comedias ya no eran las mismas y Tuntún fue quedándose poco a poco sin proyectos. A eso se le sumó un divorcio que, según distintas versiones, lo dejó prácticamente en la ruina. Perdió su patrimonio, perdió estabilidad y perdió también a las personas cercanas que alguna vez lo rodearon. Y ahí es donde la historia se pone realmente fuerte. Sin recursos, sin familia que lo sostuviera y con la salud cada vez más deteriorada, Tuntún terminó viviendo en la casa del actor, pero no como alguien que eligió retirarse con tranquilidad. Llegó abandonado, así lo describen quienes lo conocieron en esa etapa. Un hombre solo, deprimido, lejos de todo lo que alguna vez fue. El comediante que hacía reír a todo México ya no se reía ni él mismo. Sus últimos años los pasó entre esos pasillos prácticamente sin visitas, sin proyectos, sin nada. Hasta que un día de octubre de 1991, a los 60 años, José René Martínez fue encontrado sin vida en su habitación. Un infarto. Así, en silencio, sin cámaras, sin aplausos, sin nadie alrededor. El hombre que hizo reír a millones murió completamente solo. Pero Tuntún no fue el único que llegó a la casa del actor después de perderlo todo. El siguiente caso es el de una mujer que en sus mejores años fue considerada una de las figuras más deslumbrantes del espectáculo mexicano. En los años 70 y 80, si hablabas de vedetes en México, uno de los primeros nombres que salía era el de Wanda Seo. Nacida en Paraguay, pero adoptada por completo por el público mexicano, Wanda se convirtió en una de las figuras más llamativas del espectáculo. Bailarina, actriz, estrella de los centros nocturnos y protagonista de películas de cine de ficheras como El Arracadas. Era imposible no verla. Su presencia llenaba cualquier escenario y durante años fue sinónimo de glamour, espectáculo y vida nocturna en la Ciudad de México. Pero mira cómo cambian las cosas. Con el paso del tiempo, los reflectores se fueron apagando. Las invitaciones dejaron de llegar, los shows se terminaron y Wanda fue quedándose sola. Pero el golpe más fuerte vino por el lado de la salud. Primero, enfrentó un cáncer. Después, en 2019, sufrió 2 derrames cerebrales que la dejaron sin habla y prácticamente sin movilidad. De un día para otro, la mujer que había brillado sobre los escenarios más importantes del país ya no podía ni comunicarse. Y aquí viene lo que pocos saben. Apenas 3 semanas antes de su segundo derrame, Wanda se había mudado a la casa del actor. Llegó buscando los cuidados que ya no podía darse sola. La casa le dio techo, atención médica, enfermeras. Sus amigos cercanos organizaron misas en su nombre, pidiendo un milagro. Pero el milagro no llegó. El 2 de septiembre de 2020, Wanda Seo falleció dentro de la casa del actor, a los 72 años, a causa de un derrame cerebral. Su cuerpo fue velado ahí mismo, en los pasillos del lugar. Cuentan que algunos de sus compañeros actores la despidieron con aplausos en un asilo. Eso fue todo. La mujer más deslumbrante de los escenarios mexicanos se fue del mundo en una cama de asilo, rodeada no de público, sino de silencio. Y si crees que el caso de Wanda es fuerte, espera a escuchar lo que le pasó a uno de los galanes más famosos de las telenovelas mexicanas, porque su historia tiene un detalle que te va a dejar sin palabras. Si hay un rostro que define lo que era ser galán de telenovela en México, ese es el de Rogelio Guerra. Durante los años 70 y 80, este hombre fue uno de los actores más cotizados de la televisión mexicana. Protagonizó producciones que marcaron época, incluyendo Los Ricos, También Lloran,
una novela que prácticamente todo México vio. Alto, con presencia, con esa mirada que las señoras de la casa no podían olvidar. Rogelio Guerra era el tipo de actor que aparecía en pantalla y el público se quedaba pegado al televisor, pero la vida le tenía preparado algo que nadie esperaba. Con el paso de los años, Rogelio empezó a enfrentar problemas serios de salud. Primero fueron los riñones. Después llegó un diagnóstico que lo cambió todo: Alzheimer. Poco a poco, el hombre que había memorizado cientos de libretos, que había interpretado a los personajes más complejos de la televisión mexicana, fue perdiendo la capacidad de recordar. Primero los diálogos, después los nombres, después las caras, hasta que llegó un punto en el que ya no reconocía ni a las personas más cercanas. Y aquí viene el detalle más fuerte de esta historia. En sus últimos meses de vida, Rogelio Guerra vivió en la casa del actor. Ahí pasó su última Navidad, rodeado de otros actores retirados, participando en las posadas que organizaba el asilo. Las fotos de esa época lo muestran sonriente, en silla de ruedas, acompañado por compañeros del medio que también habían terminado ahí. La directora del lugar dijo en ese momento que Rogelio se estaba recuperando poco a poco, pero la recuperación nunca llegó. El 28 de febrero de 2018, Rogelio Guerra falleció. El galán que hizo suspirar a millones de mexicanas se fue del mundo sin recordar quién era, sin recordar las novelas que protagonizó, sin recordar los aplausos que alguna vez recibió. Su última Navidad la pasó en un asilo, pero no todos los que llegan a la casa del actor vienen por enfermedad. Algunos llegan por algo todavía más duro, algo que cualquiera de nosotros podría sentir algún día. Alma Rosa Aguirre fue una de las actrices más queridas de la época de oro del cine mexicano. Participó en 32 películas, trabajó con los grandes directores de su tiempo y durante décadas fue un rostro familiar para millones de familias mexicanas. Era de esas actrices que no necesitaban gritar para que la cámara las encontrara. Tenía algo natural, una dulzura que se sentía en cada escena. Para muchas personas, verla en la pantalla era como ver a alguien de su propia familia, pero lo que pasó con ella en sus últimos años es algo que te va a mover por dentro. En 2018, a sus más de 90 años, Alma Rosa tomó una decisión que sorprendió a muchos. Se mudó a la casa del actor, no por falta de dinero, no por enfermedad grave. Se fue por algo que millones de adultos mayores en México enfrentan todos los días y que nadie quiere hablar en voz alta: soledad. En una entrevista, ella misma lo dijo con unas palabras que se te quedan grabadas: me vine por soledad. Mi familia no tiene tiempo de cuidarnos. Así de simple. Así de fuerte. Una mujer que le dio toda su vida al cine, que entretuvo a generaciones enteras, que fue aplaudida por millones. Al final del camino sintió que no tenía a nadie. Y la cosa es que Alma Rosa no se quejaba. Al contrario, decía que en la casa se sentía muy a gusto, que agradecía lo que Cantinflas había dejado para ellos. Hablaba del lugar con cariño, como si fuera su verdadero hogar. Sus hermanos y su hija la visitaban de vez en cuando, pero su vida cotidiana era ahí, entre esos pasillos. Alma Rosa Aguirre falleció el 28 de enero de 2025, a los 95 años, dentro de la casa del actor. Se fue tranquila, pero se fue ahí, no en su casa, no rodeada de familia, en un asilo. Y esa misma soledad que sintió Alma Rosa es la que llevó a otra mujer increíble a tocar la puerta de la casa. Una mujer con una historia que te va a dejar con la boca abierta. Esta historia es de esas que no te esperas, porque cuando piensas en María Félix, piensas en la doña, en la mujer más icónica del cine mexicano, en lujo, en poder, en una estrella que nadie podía tocar. Pero lo que muy pocos saben es que detrás de muchas de esas escenas de riesgo que la doña protagonizaba, había otra mujer. Una mujer que ponía el cuerpo, que se arriesgaba de verdad y que nunca recibió los aplausos. Esa mujer se llama Xóchitl del Rosario. Xóchitl fue doble de riesgo de María Félix en los años 60 y 70. Se aventaba las escenas peligrosas, las caídas, los golpes, todo para que la estrella brillara sin un rasguño. Pero su carrera no terminó ahí. Con los años, siguió trabajando en el cine y logró algo impresionante. Participó en películas como Frida y hasta en Apocalipto, la producción de Mel Gibson. Una trayectoria que cualquiera envidiaría. Pero mira dónde terminó. Después de quedar viuda, Xóchitl se quedó sola, sin pareja, sin compañía diaria, sin nadie que estuviera ahí en el día a día. En 2019 decidió mudarse a la casa del actor. Y cuando le preguntaron por qué,
Su respuesta fue directa y sin adornos. Me fui por soledad. Ya viejos no nos quieren. Hoy, Xochitl tiene más de 85 años y sigue viviendo en la casa. Participa en las actividades, convive con sus compañeros y cuenta con orgullo que su última película fue Apocalipto. Pero su realidad económica es otra cosa. Recibe un domingo de 160 pesos al mes. Eso es todo, 160 pesos. La mujer que arriesgó su cuerpo para que las estrellas más grandes del cine mexicano se vieran bien en pantalla, hoy sobrevive con lo que a muchos no les alcanza ni para una comida. Pero hay alguien más en la casa del actor que, a pesar de todo lo que le ha tocado vivir, se niega a rendirse. Y su historia tiene un detalle que te va a sorprender. Humberto Dupeirón es un nombre que quizás no todos ubican de inmediato, pero en el mundo del teatro mexicano es una leyenda. Durante más de 40 años presentó su monólogo El Gorila, una obra que se convirtió en referencia del teatro independiente en México. Además, participó en telenovelas, en cine y construyó una carrera larga basada en puro talento y disciplina. Un actor de los de antes, de los que se formaron sobre el escenario y no frente a una cámara de celular. Pero la vida le cobró factura de la peor manera. Con los años, a Humberto le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad que fue limitando poco a poco su movilidad y su capacidad para seguir trabajando. Los proyectos se acabaron. El cuerpo ya no respondía igual y la pensión que recibía por sus décadas de carrera resultó ser una burla. Él mismo lo dijo, sin rodeo, en una entrevista. Mi pensión no me sirve para vivir, prefiero dársela a la casa. Y eso fue exactamente lo que hizo. En 2022, a los 84 años, Humberto se mudó a la casa del actor. Entregó su pensión completa a la institución a cambio de techo, comida y atención médica. Su hijo, su único familiar directo, apoyó la decisión. No hubo drama, no hubo reclamos, simplemente entendieron que era lo mejor. Y aquí viene lo que más impresiona de este hombre. A pesar de la enfermedad, a pesar de vivir en un asilo, a pesar de todo, Humberto no dejó de soñar con volver al escenario. Dijo que, después de una cirugía, quería retomar El Gorila, que estaba escribiendo sobre su vida, que seguía siendo actor. Un hombre que lo perdió casi todo, menos la dignidad. Y hablando de actores que se niegan a rendirse, hay un caso en la casa del actor que te va a sorprender por una razón muy distinta. Porque este hombre le puso voz a algo que probablemente fue parte de tu infancia. Carlos Cardán es un nombre que a lo mejor no te suena de inmediato, pero sí te digo que participó en más de 150 producciones entre telenovelas y películas, seguro que su cara la viste más de una vez. Porque Cardán fue de esos actores que estaban en todas partes. Un día era el galán, al otro era el villano. Al otro era el padre de familia. Producciones como Muchachitas, Fuego en la Sangre, Yo compro esa mujer. Novelas que todo México veía y donde él siempre tenía un papel. No era el protagonista que se llevaba los créditos principales, pero era de esos actores que sin ellos la historia simplemente no funcionaba. Y aquí es donde su historia toma un giro que pocos esperaban. Con el paso de los años, como le pasó a tantos otros, los papeles fueron disminuyendo. La televisión cambió, llegaron caras nuevas y Carlos fue quedándose poco a poco fuera del mapa. Su salud también comenzó a deteriorarse y en algún momento tomó una decisión que dice mucho de su carácter. En lugar de pedirle ayuda a sus hijos, en lugar de depender de alguien más, prefirió mantener su independencia y se mudó a la casa del actor. Ahí pasó sus últimos años, viviendo entre esos pasillos, conviviendo con otros actores que también habían conocido la fama y que también habían visto cómo se les escapaba de las manos. El 17 de julio de 2016, Carlos Cardán falleció dentro de la casa del actor, a los 83 años. La causa nunca se confirmó públicamente. Se fue en silencio, sin titulares grandes, sin homenajes, sin nada. Un hombre que apareció en más de 150 producciones y que al final se fue del mundo sin que casi nadie se enterara. Estos son los rostros que hoy caminan por los pasillos de la casa del actor. Pero antes de terminar, hay algo más que necesitas saber. Si hablamos de galanes del cine mexicano, de los de verdad, de los que salían en pantalla y las señoras en las butacas suspiraban, hay un nombre que no puede faltar: Joaquín Cordero. Este hombre fue una de las figuras más elegantes y respetadas que dio la época de oro del cine en México. Actor de teatro, de televisión, de cine.
Compartió créditos con los más grandes de su generación y durante décadas fue sinónimo de talento y presencia. De esos actores que no necesitaban levantar la voz para que todo el set se callara. Pero la industria del entretenimiento tiene una regla que no perdona a nadie. Siempre llega alguien nuevo. Con los años, las oportunidades fueron haciéndose más escasas. Las producciones ya no lo buscaban con la misma frecuencia. Los papeles se reducían y el ritmo de trabajo que había sostenido durante décadas simplemente se detuvo. Joaquín fue envejeciendo lejos de las cámaras, lejos del reconocimiento, lejos de todo lo que alguna vez fue su vida entera. Y como tantos otros antes que él, terminó viviendo en la casa del actor. El mismo lugar donde Cantinflas prometió que ningún actor moriría olvidado. Ahí pasó sus últimos tiempos, rodeado de compañeros que conocían perfectamente lo que se siente pasar de los reflectores al silencio. Joaquín Cordero falleció en 2013. Uno de los últimos galanes auténticos de la época de oro del cine mexicano se despidió sin alfombra roja, sin cámaras y sin titulares. Solo los pasillos de un asilo en Mixcoac como último escenario. Y ahora que ya conoces estas historias, ¿hay algo más que necesitas saber antes de que terminemos? A prova? Quando der o sim, reescrevo o cierre atualizado con Alfredo Lara y Marcial Salinas como menções breves. Las historias que acabas de escuchar no son casos aislados. La Casa del Actor ha recibido a decenas de artistas a lo largo de sus más de 80 años de existencia. Gente que tú y yo vimos en la televisión, en el cine, en el teatro. Gente que nos hizo reír, que nos hizo llorar, que nos acompañó durante años sin que nos diéramos cuenta de lo importante que era su presencia. Actores como Carlos Cardán, un hombre que participó en más de 150 producciones entre telenovelas y películas. Fue galán, fue villano, fue de todo y terminó sus días viviendo en la Casa del Actor, donde falleció en julio de 2016 a los 83 años. O como Joaquín Cordero, actor clásico del cine y la televisión mexicana, que también pasó por ese lugar antes de fallecer en 2013. Nombres que en su momento aparecían en los créditos de las producciones más importantes del país y que al final del camino terminaron en el mismo sitio, un asilo con 78 cuartos en el barrio de Mixcoac. Y la cosa es así. Hoy, la Casa del Actor sobrevive prácticamente de milagro. La ANDA, que es el sindicato que supuestamente debería sostenerla, le debe más de 34 millones de pesos. En 2021, el lugar estuvo a punto de cerrar, con casi 40 actores adentro que se habrían quedado sin techo de un día para otro. Si hoy sigue abierta, es gracias a donativos de particulares, a eventos benéficos organizados por comediantes y colegas del medio, y a la herencia que dejó la escritora Caridad Bravo Adams, que donó la mitad de sus derechos de autor para que la casa pudiera seguir funcionando. Piénsalo un momento, los actores que viven ahí reciben una pensión de 3,500 pesos al mes después de haber cotizado mínimo 15 años de su vida al sindicato. Y esa pensión ni siquiera se la quedan, se la entregan a la casa para pagar su propia comida, su propio médico, su propia cama. A cambio, reciben 160 pesos mensuales para sus gastos personales. 160 pesos. Eso es lo que vale una vida dedicada al entretenimiento en México. Cantinflas creó la Casa del Actor con una promesa: que ningún actor mexicano muriera solo, pobre, enfermo y olvidado. Han pasado más de 80 años desde ese día, y la verdad es que esa promesa se cumplió a medias. Porque sí, la casa existe. Sí, les da techo y comida. Pero muchos de estos actores siguen muriendo en silencio, sin reflectores, sin reconocimiento y muchas veces sin que el público que los aplaudió durante años se entere siquiera de que se fueron. La próxima vez que veas una telenovela vieja, una comedia de los 80, una película de la época de oro, acuérdate de que detrás de esos personajes había personas reales y que algunas de esas personas hoy están viviendo en un cuarto pequeño en Mixcoac, con una foto vieja en la pared y 160 pesos en el bolsillo. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿tú sabías que este lugar existía? ¿Cuál de estas historias te impactó más? Y si creciste viendo a alguno de estos actores, comparte este video para que sus historias no se queden en el olvido. Porque si algo nos enseña la Casa del Actor es que la fama se acaba, los aplausos se van, pero la dignidad de una persona nunca debería tener fecha de vencimiento. Dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.